los defectos, y llegamos a un tema clave que era la humedad de la madera, ¿sí? Digamos que primeramente vimos o hablamos de lo que es anisotropía de la madera, ¿sí? Que era, o hablamos, la diferencia, la diferente reacción que tiene la madera según el sentido de acción del esfuerzo, de la carga al que se la someta, ¿sí? Y recuerda que vimos que podemos tener esfuerzos o acciones sobre la madera en el eje axial, en el eje radial y en el eje tangencial, ¿sí? Esos son los tres ejes o las tres direcciones de acción, digamos, que tenemos sobre la madera. Y como el comportamiento o la respuesta de la madera es distinta según sea el eje que estamos afectando o que estamos visitando, es por ello que decimos que la madera es un material anisótropo, es decir, que goza de anisotropía. Eso era lo fundamental, lo que la diferencia de los otros materiales, ¿sí? Y después, lo más importante dentro de madera es la humedad. Recuerdan que dijimos que, ahora les voy a poner la diapositiva que veíamos ayer. ¿Están viendo la pantalla? ¿Ven bien y me escuchan bien? Sí. Ahí puse la filmina, la diapositiva que estábamos viendo ayer. Bien. ¿Recuerdan que decíamos que la madera tiene propiedades físicas, tiene propiedades mecánicas? Bueno, dentro de lo que son las propiedades físicas, habíamos mencionado como la más importante la humedad. La humedad de la madera es importantísima. Siempre es necesario conocer el contenido de humedad de la madera para lo que fuera que vayamos a hacer, ¿sí? Ya sea que vayamos a ejecutar un ensayo, ya sea que vayamos a utilizarla con algún fin en construcción, en ornamentación o lo que sea, debemos conocer el contenido de humedad de la madera. ¿Y cuántos tipos de humedad dijimos que puede tener la madera? ¿O cuántos tipos de agua presentes en una madera podemos tener? Recuerdan que dijimos que pueden ser tres tipos de agua: el agua de constitución, el agua de saturación y el agua libre. ¿Recuerdan? Eso lo vimos ayer. Y dijimos también que el agua de constitución, o es el agua más firmemente combinada en lo que es la estructura molecular de la madera, ¿sí? Forma parte de la misma, ¿sí? Solamente puede ser eliminada cuando se la destruye quemándola a la madera, ¿sí? No hay otra forma de eliminación del agua de constitución, ¿sí? Porque digamos que esa agua de constitución está en su génesis, ¿sí? Está desde su nacimiento. Esa va desde que nace hasta que muere con el pedazo de madera que tengamos. Después tenemos otros dos tipos de agua en la madera, que puede ser el agua de saturación o agua de impregnación, que decíamos que esa está contenida en las paredes del tejido leñoso. Y el agua libre, que es la que llena los vasos y el lumen de las fibras y las traqueidas, que son los conductos verticales, digamos, las arterias, haciendo una equivalencia con el cuerpo humano, serían las venas, las arterias que trasladan los distintos líquidos que circulan a través de la madera, ¿sí? A través del árbol en estado vivo. Y una vez que se apea o que se corta el árbol, esas traqueidas y esos conductos quedan inertes, pero siguen estando, digamos, ¿sí? Eso es lo que hace la porosidad de la madera. Lógicamente, como decíamos ayer, que podemos dividir a las maderas o a los árboles en dos grandes familias,
como eran las coníferas, que es decir, los árboles que son flacos y altos, como los pinos, ¿sí? Y después los árboles frondosos, como son los que tenemos aquí en Santiago, que son el algarrobo, el itín, el quebracho, si bien hay algunos quebrachos que son más bien esbeltos, pero por lo general son más tirando a petizos y frondosos los árboles nuestros. Y son maderas mucho más duras que los de las coníferas, que son las maderas similares al pino, ¿sí? Este, entonces, esas eran las dos grandes familias de madera, de árboles, digamos, y esos son los tres tipos de contenidos de agua que puede, valga la redundancia, contener una madera. A su vez decíamos que el agua de saturación más el agua libre constituyen la humedad de la madera, y eso se puede expresar en tanto por ciento en pesos referido a la madera seca. Y ese es el tema con el que vamos a arrancar hoy, que es, dentro de las propiedades físicas, decíamos que lo más importante es la humedad. Entonces, aquí vemos a continuación cómo se calcula, cómo es el ensayo, que es sencillo, digamos, para calcular el contenido de humedad, que una de las compañeras preguntaba ayer cómo se lo hacía. Se puede decir que el contenido de humedad se define como la cantidad de agua que tiene la madera con respecto a su masa anhidra, ¿sí? O sea, su masa seca. Recordemos que anhidra es con respecto al contenido de agua de saturación y al agua libre, ¿sí? No al agua de constitución. Para la determinación del contenido de humedad, se utiliza el método de secado en estufa por ser considerado el más exacto para determinar el agua contenida en la madera. ¿Por qué me dice que se utiliza el método de secado en estufa? Y porque se lo puede secar al aire también, ¿sí? ¿Qué conseguimos o qué logramos con el secado al aire? Y perder un poco más de tiempo, porque ustedes calculen, si nosotros dejamos una madera a la intemperie, al aire libre, se va a secar, pero va a demorar mucho que cuando la metemos en una estufa, ¿sí? Y la tenemos controlada. Pero se lo puede ejecutar al ensayo también de esa manera, o sea, dejarlo a la probeta de madera a secarse al aire libre. ¿Cómo son las probetas en madera? No les he puesto aquí, no les he incluido ninguna imagen, pero ahora cuando les pase el apunte completo, ahí les adjunto algunas fotitos de cómo son las probetas de todos los ensayos que vamos a ver hoy. Las probetas para el ensayo de humedad, del contenido de humedad, por lo general son cilindritos de madera, ¿sí? Se sacan de los testigos o de maderas que hemos roto en algún otro ensayo, que ya no se las utiliza, y le sacamos, le extraemos unos cilindritos a esos pedazos que ya no me sirven. ¿De qué modo? Y parecen unos cigarritos, ¿sí? Unas mitades de cigarro, más o menos, para que ustedes se den una idea de la forma que tienen las probetas. Simplemente esos son. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer, fíjense cómo se lo realiza el ensayo. Vamos a necesitar una balanza con precisión del 0,01 gramos, ¿sí? Porque estamos hablando de pequeñas cantidades de peso. Esa es la precisión de la balanza. Y necesitamos de una estufa con termómetro y termostato también, ¿sí? O sea, que me controle la presión. El método para realizar el ensayo consta de los siguientes pasos. Primero tengo que determinar, lógicamente, el peso húmedo o peso inicial del cual parto yo, ¿sí? ¿Ese cómo lo saco? Y bueno, a las probetas las estabilizo previamente en el laboratorio. ¿Cómo es eso? Y las dejo 24 horas en una cámara de ambientación, es decir, que no las voy a traer
de la intemperie directamente, que estén sometidas al sol, a la lluvia, al viento, unos minutos antes para trabajarlas, ¿sí? Entonces, a las probetitas, que las saco de alguna manera, las llevo a la cámara de ambientación, previamente en el laboratorio, y las tengo 24 horas ambientándose para que se estabilicen ahí, ¿sí? Una vez que pasa el día, las peso. Por eso me dice que tengo que realizar la determinación del peso inicial o el peso húmedo, el peso tal cual está la probeta, solamente con la ambientación, ¿sí? Y después llevo a esas probetitas, las coloco, las llevo al secado en estufa a 102 grados centígrados, con una tolerancia de más o menos 3 grados centígrados, hasta peso constante. ¿Cómo es eso? 3 pesadas consecutivas que den el mismo peso, ese ya lo consideramos como peso constante, como en todos los ensayos que venimos viendo, ¿sí? Con todos los otros materiales me refiero. Una vez que consigo el peso constante, las llevo a reposo a las probetas en desecador hasta que alcancen solitas la temperatura ambiente, ¿sí? Puede llegar a pasar un par de horas hasta que se consigue la temperatura ambiente, ¿sí? Porque se estabilicen, porque no son de grandes dimensiones las probetas, por eso nos lleva mucho tiempo que se estabilicen a temperatura ambiente, es por eso. Una vez que ya se han estabilizado a temperatura ambiente, en ese mismo momento lo volvemos a pesar. Ese es el peso anhidro, ¿sí? Ese es el peso anhidro. Ustedes me dirán, profe, pero sigue teniendo el agua de constitución. Sí, lógicamente. Habíamos dicho hace rato que solamente se elimina el agua de constitución cuando quemamos la madera, no cuando la secamos en horno, ¿sí? Entonces sigue teniendo el agua de constitución, pero elimino el agua de saturación y el agua libre, que eran las dos aguas que sumábamos para calcular el contenido de humedad. Recuerdan que les he dicho hace un rato. Entonces ahí determino el peso anhidro de la madera. Entonces, ¿cómo calculo el contenido de humedad? Y haciendo el peso húmedo de la madera, que es el peso inicial, menos el peso seco, dividido el peso seco y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Así determinamos el contenido de humedad de las probetas de la madera que acabamos de ensayar. ¿Les queda claro? Así determinamos. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Bien. Bien. Ese sería el ensayo más importante que tenemos y del cual partimos antes de hacer cualquier otro ensayo, ¿sí? Ahora vamos a ver otros ensayos de madera, pero antes de ejecutar cualquier otro tipo de ensayo o darle el uso que ustedes quieran a la madera, tenemos que efectuarle el ensayo de contenido de humedad. Siempre tenemos que saber de qué humedad estamos hablando que tiene presente la madera en cualquier instante, ¿sí? Antes de utilizarla. Entonces, por eso es lo más importante. Dentro de las propiedades físicas, también tenemos lo que es la deformabilidad, ¿sí? Recuerden que dijimos que justamente una de las características más importantes y que la diferencia de los otros materiales es la anisotropía. Por eso, la madera cambia de volumen al variar su contenido de humedad, ¿sí? La variación solo ocurre cuando pierde el agua de saturación. La variación del volumen con la humedad no es uniforme, siendo menor en las direcciones axial, luego en la radial y finalmente en la tangencial. ¿Sí? Fíjense que la deformabilidad, en función del contenido de humedad, también lo afecta de mayor manera en el sentido tangencial, ¿sí? Por sobre el radial y el axial. Lo mismo que al soportar algún tipo de esfuerzo o acción, ¿sí? O carga.
Es decir que con eso podemos sacar la conclusión de que, hablando en lo que respecta a los tres ejes que mencionamos, que es lo que identifica su anisotropía, en sentido tangencial, sufre muchas más deformaciones la madera con respecto al contenido de humedad y con respecto a la aplicación de cargas, ¿sí? Podemos definir el punto de saturación, ¿sí?, como el correspondiente al contenido de humedad, para el cual las paredes de las mismas han absorbido toda el agua que puedan absorber, ¿sí? Ese es esa es el agua, esa es la cantidad de agua de saturación de la que hablábamos hace un rato, ¿sí? La cantidad total que puede absorber es cuando llega a ese punto de saturación. Según la magnitud de la que hablemos nosotros de la contracción volumétrica total, las maderas se pueden clasificar en maderas de débil contracción, ¿sí?, cuando la deformación volumétrica está comprendida entre un 5 y un 10%, ¿sí? Maderas de contracción media, cuando la deformación está comprendida entre un 10 y un 15%, y las maderas de fuerte contracción, que es cuando la deformación volumétrica está comprendida entre un 15 y un 20%. También se puede calcular el coeficiente de contracción volumétrico, que es la contracción del volumen que corresponde a una variación de humedad del 1%, ¿sí? Nosotros lo calculamos a ese coeficiente solamente haciéndolo variar al contenido de humedad en un 1%, ¿sí? Eso está definido por norma, es por eso que solamente se toma ese porcentaje de variación de humedad, ¿sí? Es arbitrario, o sea, no, por eso no tomamos un 5%, un 10% de variación, ¿sí? Porque la norma me dice que se lo define con una variación de solamente un 1% de humedad. Después, dentro de lo que son las propiedades físicas, tenemos el peso específico, que ustedes ya lo vieron en otros materiales, lo vieron en agregados, lo vieron en cemento, y todos los materiales tienen su peso específico, ¿sí? Y podemos decir que si consideramos los poros, obtendremos el volumen aparente, y así determinamos el peso específico aparente. Ahora bien, si deducimos, o sea, sacamos los poros, es decir, que consideramos solamente la parte leñosa, obtendremos el peso específico real, ¿sí? Eso ya lo vieron con agregados y con todos los materiales que vamos viendo, ¿sí? Volumen aparente, peso específico aparente, volumen real, peso específico real. Es prácticamente constante para todas las especies, variando entre 1,56 kilos por decímetro cúbico a 1,62 kilos por decímetro cúbico. El peso específico aparente varía con el contenido de humedad, ¿sí? Por eso ustedes ven que estábamos viendo la deformabilidad, y la deformabilidad, según la dirección del eje que estemos considerando, varía con el contenido de humedad. Aquí vemos también que el peso específico aparente varía con el contenido de humedad, pues la misma influye en el peso y en el volumen de la madera, como es lógico pensar, ¿sí? Por lo que el peso específico aparente debe referirse a la humedad convencional del 15%. Eso recuerdan, también vimos la clase pasada que el contenido de humedad aquí para América del Sur, a emplear en los ensayos y para las maderas que vayamos a utilizar, era de un 15%, recuerden. Recuerden también que dijimos que no podemos emplear maderas del todo. ¿Por qué era? ¿Recuerdan eso?
A ver, ¿quién se acuerda por qué eso? Porque era mucho más difícil trabajarlas, Inge. No, bueno, eso sí habíamos dicho que para el tema de los aserraderos, se trabajaba con madera con humedad porque era más blanda para cortarla, que una vez que se secan, las maderas duras incluso rompen los dientes y rompen las maquinarias con las que se las fracciona, ¿sí? Pero la humedad del 15%, ¿por qué era? A ver, si alguien hace memoria y se acuerda. Parece que ninguno se acuerda. Bueno, a ver, ahí les refresco la memoria para que, para que traten de acordarse para el futuro. Habíamos dicho que tiene que tener una humedad del 15% porque si nosotros vamos a suponer que construimos una puerta con una madera seca del todo, ¿sí? Con una humedad del 0%, en cuanto nosotros la colocamos empieza a absorber humedad del ambiente, ¿sí? Y una vez que empieza a absorber humedad, se puede deformar como ella quiera, ¿sí? Entonces, nosotros ya no manejamos esa deformación. Entonces sería muy difícil controlar para las piezas de las partes constituyentes de lo que estamos fabricando, sería muy difícil controlar esa deformabilidad. Entonces, por ese motivo es que nosotros siempre tenemos que emplear maderas que contengan una humedad aproximada entre un 12 y un 15%. ¿Sí? El 12% se lo utiliza la STM, es decir, se lo utiliza en Estados Unidos. Y el 15% lo empleamos nosotros aquí en el país. Ese es el motivo por el cual se utiliza maderas con un 15% de humedad. ¿Sí? Que una madera tenga un peso específico aparente alto quiere decir que en un volumen determinado habrá pocos poros y mucha materia resistente. Por eso las maderas más duras que tenemos nosotros aquí, bueno, aquí en Santiago, decíamos que tenemos el litín, el quebracho colorado, el algarrobo, también son maderas duras y pesadas. Su peso específico aparente es alto, ¿sí? Es justamente porque tiene pocos poros y mucha materia resistente, era que decíamos que la suavidad al tacto es una resultante de eso, ¿sí? De que el peso específico aparente es alto. Y que las fibras de la madera esa están tan compactas que por eso le confieren la suavidad al tacto. Desde el punto de vista del peso específico aparente, las maderas se pueden clasificar en muy livianas, livianas, semipesadas, pesadas y muy pesadas. Fíjense ustedes en la tablita que les estoy mostrando ahí, ¿sí? Recuerdan que decíamos que dentro de las familias de árboles teníamos las coníferas y las frondosas. Bueno, siempre las frondosas, que son las que predominan aquí en Santiago del Estero, por ejemplo, siempre las frondosas les llevan un poco de ventaja a las coníferas. En todas las subdivisiones, ¿sí? Sean livianas, muy livianas, pesadas, semipesadas, siempre las frondosas tienen más peso específico aparente, es decir, es más alto que el de las coníferas. ¿Les queda claro por qué? ¿Me escuchan o se han ido a ver algún partido? Sí, claro. Ah, bien, bien. No, pensé que ha venido a ver el partido de Trunchelite, que hoy ha perdido jugando el tenis en Wimbledon. A esta hora deben estar repitiendo. Bien.
Son muchos los factores que inciden sobre el peso específico aparente de la madera. Aumenta con la latitud, disminuye con la altitud, es muy bajo en terrenos pantanosos, es decir, en los árboles que crecen en esos tipos de terrenos o en esas ubicaciones, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. ¿Qué? Bien, de esta manera terminamos con lo que son las propiedades físicas de la madera. Y ahora vamos a entrar en lo que son las propiedades mecánicas de la madera. ¿Cómo definimos o cómo verificamos o cómo calculamos las propiedades mecánicas de la madera? Y como en todos los otros materiales que venimos viendo, ¿sí? Mediante ensayos mecánicos. Los ensayos mecánicos tienen por finalidad prever el comportamiento de los materiales ante las distintas solicitaciones que podemos tener y ofrecer datos que me sirvan de base para el cálculo. ¿Cuáles son las solicitaciones que podemos tener en la madera y en cualquier material? Tracción, compresión, flexión, corte, hendidura. ¿Han visto ya todos estos ensayos con otro material? ¿Sí? ¿Hay alguno de esos que no conozcan que es de tracción, compresión, flexión, corte y hendidura? ¿El de hendidura de qué es? ¿Qué? ¿Cuál es? El de hendidura es para determinar la dureza. Hendidura o dureza es lo mismo. O sea, el grado de hendidura se determina con el ensayo de dureza, a eso me refiero. Ya lo vamos a ver cómo es el ensayito. Y a diferencia de los otros materiales, ustedes agarran una probeta de hormigón y la ensayan de una manera, ¿sí? Ustedes agarran un hierro, una barra de hierro, de acero y la ensayan de una sola manera. Aquí a la madera la pueden ensayar paralelamente a la dirección de las fibras o perpendicularmente a la dirección de las fibras, ¿sí? Por lo general, se ensayan en los dos sentidos para conocer una característica o una propiedad mecánica de la madera, ¿sí? Por lo general, se ensayan en los dos sentidos, paralelo a la fibra y perpendicular a la fibra. ¿Qué utilizamos para ensayar? La máquina universal, ¿sí? ¿Cómo está constituida la máquina universal? Creo que ya la vieron en algún otro ensayo. Tiene una parte mecánica y una parte electrónica, que es el panel de control, ¿sí?
También las máquinas universales nuevas vienen con un graficador, ¿sí?, que nos da directamente el diagrama partiendo de las variables que son la carga de aplicación y las deformaciones que produce esa carga. ¿Cómo es el graficador? Y bueno, como ustedes cuando se hace un electrocardiograma, así va dibujando la deformación en función de la carga que se le va aplicando, ¿sí?, para los distintos ensayos que hemos visto. Hay una cosa aquí, bueno, ya cuando lleguemos al ensayo de flexión, tenemos dos tipos de flexiones a las cuales se afecta la madera. Inge, Flexión disculpe una estática. consulta. Sí, dime. ¿Está presentando pantalla? ¿Sí? ¿No están viendo? No, yo no veo nada. Inge, yo no estoy viendo su presentación hace rato. Sí, hace rato he entrado y salí como 3, 4 veces, creo, pensando que era mi problema. Bien, ahí voy a volver a... ¿Ahora ven la pantalla, chicos? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Sí, cuando a gracias. ustedes se les aparezca la pantalla o no me escuchen, me avisan ahí nomás porque yo no me doy cuenta. Yo tengo aquí viendo el registro de internet y a mí no me figura como que se me corta, por eso yo no me doy cuenta. Y lo tengo abajo de lo que estoy presentando, lo tengo como que estoy compartiendo la ventana, por eso no me doy cuenta yo cuando se desactiva. Ahora Ustedes en sí cuanto se ve. no De vean... todas maneras, Inge, después usted nos va a pasar este PowerPoint, ¿verdad? Sí, yo les voy a pasar este PowerPoint, les voy a pasar a las chicas para que suban el práctico en el Q y les voy a pasar el apunte de madera, que es un apunte más completo que lo que yo estoy mostrando en el PowerPoint, que tiene fotos e imágenes de muchas cosas más, Bien. más ilustrativo, digamos. Pero siempre, ahora hasta que terminemos la clase, les voy a mostrar yo algo en la pantalla. Así que cuando ustedes no vean algo puesto por mí, me avisan ahí nomás porque quiere decir que se me ha desconectado como ha pasado ahora. Vamos a ver primeramente el ensayo de compresión, ¿sí? Todos los ensayos, al igual que para todos los otros materiales que venimos viendo, son recetas de cocina, ¿sí? Tenemos que ver una serie de elementos de laboratorio que vamos a necesitar. Después vamos a necesitar una prueba, que es a la que la vamos a ensayar. Y después viene la explicación del procedimiento de ensayo, ¿sí? Finalmente viene la obtención de los resultados del ensayo y bueno, siempre se realiza algún ensayo para algo. Entonces, lógicamente, la finalidad del ensayo es analizar, ¿sí?, desde algún punto de vista el resultado del ensayo que acabamos de ejecutar. El ensayo de compresión para maderas está normado o regido por la norma DIN 52185. Nosotros, cuando comenzamos con las clases, vimos que hay muchos tipos de normas, ¿sí? La que nos gobierna aquí en la República Argentina es la norma IRAM, pero nos valemos de otras normas de otros países, como la STM, que es una norma yanqui, o como la DIN, que les estoy mostrando yo en este momento, que es una norma alemana. Pero para el ensayo de compresión, ¿sí?, toda la bibliografía que se utiliza aquí en el país emplea la norma DIN 52185. Esta norma establece como medidas de la probeta para este ensayo, ¿sí?, las siguientes. Las probetitas son chiquititas, como se podrán imaginar, tienen 2 centímetros por 2 centímetros en la base, es decir, que la base es cuadradita.
Chicos, ¿los escuchan al inicio ustedes? ¿O se ha ido de No, vuelta? yo no lo escucho ni veo su presentación. No escucho. Había vuelto por eso. Se volvió a unir. ¿Hola? ¿Sí? Profe, sí, se ha ido hace 30 segundos más o menos. No hemos escuchado. Y que es como que se desconectó hace unos minutos, unos segundos y tampoco estamos viendo su presentación. ¿Ahora ven de nuevo? No. ¿No ven la pantalla? Ahora sí lo escuchábamos y vemos su presentación. Ahora sí, bien. ¿Han escuchado cuando he presentado el ensayo de compresión? Sí, la primera parte, Inge. Bien. Sí, solamente les estaba diciendo las medidas de la probeta, que son probetas de sección cuadrada, ¿sí? De 2 por 2 centímetros en la base y de 1,5 a 3 veces esta longitud, la altura, ¿sí? Entonces, decíamos que el ensayo de compresión se realiza en ambas direcciones a las fibras, paralelas a las fibras, como se muestra aquí esquemáticamente, o perpendicular o transversal a las fibras, ¿sí? Las probetas, una vez que están acondicionadas para el ensayo, ¿qué significa esto? Que estuvo en cámara de ambientación durante el tiempo necesario para darle la humedad y la temperatura requeridas, ¿sí? Una vez que ya ha estado en cámara de ambientación acondicionada, se la coloca en la prensa de la máquina universal y se la somete a una carga del orden de los 200 kilos por centímetro cuadrado por minuto, ¿sí? Esa carga se la aplica con la prensa de la máquina universal. Esta carga es una carga axial, fíjense, está en el eje axial. Recuerdan que teníamos un eje axial, un eje radial y un eje tangencial. Esta carga es una carga axial, ¿sí? Se transmite por el eje directamente de la pieza. La probeta se coloca sobre el plato de la máquina universal y se aplica la carga hasta que se llega a la rotura de la probeta, ¿sí? Para los casos en los que la fibra es paralela al eje, suelen darse roturas de este tipo, ¿sí? Nosotros aplicamos de tal manera la carga, fíjense que aquí esquemáticamente hay una pequeña probetita dibujada, se aplica la carga en dirección axial al eje de la probeta y se rompe así, ¿sí? Se corta en diagonal, pero en la parte baja de la probeta por lo general. Una vez que se rompe la probeta, bueno, leemos en los indicadores o ahora vemos, más modernamente vemos la gráfica de la rotura, ¿sí? Y nos aparecen dibujitos así. Carga en kilos y deformaciones en milímetros. Fíjense, aquí nosotros tenemos, esto es una pregunta que solemos hacer en el examen final o en parcial. Bueno, ahora como ustedes no van a tener parcial, posiblemente se les pregunte en examen final. Se les dice que lo describan al ensayo de compresión en madera y que dibujen los resultados. Ustedes, ¿cómo deberían dibujar los resultados? Fíjense, nosotros tenemos aquí dos gráficas. Una es para una madera dura y la otra es para una madera blanda, como es el pino Paraná, que dice aquí abajo. Fíjense. Bueno, este es paralelo a las fibras y este es perpendicular a las fibras, ¿sí? En este caso es lo mismo. Fíjense que para el pino Paraná, que es una madera blanda, vamos a suponer que tenemos una columna de pino y la cargamos desde arriba en sentido longitudinal, es decir, paralelo a las fibras viene la carga, ¿sí? Fíjense cuál es el P máximo o la carga máxima que va a soportar, y 12.000 kilos, ¿sí? Y aquí se rompe, fíjense
Fíjense que este puntito rojo me indica la carga de rotura, ese es el P máximo. Ahí se rompe, se quiebra la madera. ¿Y qué es lo que pasa cuando una madera blanda la cargamos en el otro sentido? Fíjense, esta es la gráfica de la carga en sentido perpendicular o transversal. ¿Sí? Vamos a suponer al pedazo de madera, lo acostamos y lo empezamos a cargar. ¿Cuánto va a tardar en romperse? Y fíjense, 30.000 kilos soporta. Y ustedes me dirán, es muchísimo más la carga. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense que tenemos una deformación muy excesiva, porque estos son los milímetros, en el eje de las abscisas tenemos los milímetros de deformación, tenemos una deformación muy prolongada, ¿sí? Y después sigue absorbiendo carga, hasta que llega a la rotura con una carga elevadísima. Pero fíjense cuál es el P máximo, 3.500 kilos, ¿sí? Es mucho menos lo que soporta en sentido perpendicular las fibras cuando se cargan. ¿Por qué? Y porque como es lógico pensar, una madera blanda, al estar tan llena de poros, ¿sí? Tiene muchos huecos, al cargarla lateralmente, esos huecos desaparecen, se compacta la madera, y aquí está completamente compactada. Por eso hagan cuenta que están apretando sobre sobre una rema de hojas ya en este caso. Por eso absorbe tanta carga hasta que se rompe, ¿sí? Absorbe muchísima carga hasta que se rompe. Pero a los fines de la construcción, a mí lo que me sirve es esto, es lo que hasta que se deforma. No, por eso no se utiliza una madera acostada para cargarla, ¿sí? Las columnas se las utiliza así, con la carga en sentido longitudinal. No tendría yo una madera tan grande como para que la pueda cargar de costado así, para hacer una columna, digo, de 3 o 4 metros. Mientras que para una madera dura, ¿sí? Para una madera dura, la carga, por eso fíjense que una columna de quebracho está soportando 25.000 kilos y se rompe, ¿sí? Soporta 25.000 kilos y se rompe. La primera gráfica es la perpendicular, la paralela a las fibras, perdón, la carga. Y la segunda es perpendicular. Como es quebradiza, perpendicularmente no soporta mucha carga y se quiebra, ¿sí? Soporta 6.000 kilos y se quiebra. Pero una columna de quebracho, por ejemplo, por eso soporta tanta carga, ¿sí? Porque en sentido longitudinal soporta 25.000 kilos aproximadamente. ¿Entienden la explicación del por qué el sentido y por qué uno toma más carga que el otro y por qué se utilizan de la manera que se usan las maderas duras y las blandas? ¿Les ha quedado claro esto? Sí, Inge, sí se entiende. ¿Sí se entiende? Perfecto. Me parece bárbaro. Vamos a ver ahora el ensayo de flexión, ¿sí? Yo les decía hace un rato que podemos tener dos tipos de flexión. Flexión estática o flexión dinámica, ¿sí? En este caso vamos a evaluar o a ver cómo se realiza el ensayo de flexión estática en las maderas. En el estudio de la madera, lo más importante, lo más utilizado, lo más realizado es el ensayo de flexión estática. ¿Por qué? Y porque nosotros si vamos a hacer un techo, una cabreada, vamos a colocar una viga, un tirante, ¿sí? Va a estar sometido de alguna manera a este esquema de carga, ¿sí? A una flexión estática. Ya vamos a ver en qué casos nos aparecería en la vida útil de la madera una flexión dinámica, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Fíjense, de acuerdo a la norma alemana, me dice aquí el apunte, es decir, la norma DIN, nos habla de una probeta, siempre vemos cuál es la forma y las dimensiones de la probeta, de 300 milímetros de longitud, es decir, 30 centímetros de largo tiene la probeta, y 20 por 20 milímetros de lado, es decir, que tiene la misma sección que la probeta que ensayamos para compresión, ¿sí? Lo único que la longitud es distinta, esta es de 30 centímetros.
la cual tiene la particularidad que va apoyada sobre dos rodillos, ¿sí?, cuya separación o luz de cálculo es de 240 milímetros, es decir, 24 centímetros. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos la resolución estática de lo que es el momento flector máximo, que se da en concordancia con la aplicación de la carga dentro de la probeta esta, ¿sí? Esto es lo que se llama esquema estático. Yo voy a tener dos reacciones, que son la mitad de la carga en cada apoyo, ¿sí? Estos son dos rodillitos en los que se apoya la probeta. Fíjense que aquí tenemos 240 milímetros y vuela para acá 3 centímetros y para acá 3 centímetros. De ese modo hacemos los 30 centímetros que tiene la probeta. Entonces, como el esquema estático es tan simple, tenemos una carga al medio, una reacción que es la mitad de la carga en cada rodillo, ¿sí? De ese modo, el momento flector máximo está en el eje, ¿sí?, donde se aplica la carga, y que es reacción por la mitad de la luz, ¿sí? Eso lo aprenden en estática. En estabilidad, perdón, estática y resistencia de los materiales o estabilidad. Entonces, así se realiza el ensayo de flexión estática. ¿En qué se basa el ensayo de flexión estática? Aplicamos la carga a que se rompe la probeta esa que acabamos de ver, ¿sí? Esta está basada en tres hipótesis: la de Bernoulli, la de Hooke y la hipótesis de Navier. La conclusión del ensayo se puede decir que a partir del límite de proporcionalidad, las fibras de la zona traccionada son sometidas a aumentos considerables de las tensiones hasta la rotura, ¿sí?, sin marcados alargamientos, mientras que en la zona comprimida sufre deformaciones permanentes con pequeños incrementos de carga. Esto es, haciendo un análisis, no se preocupen tanto por entenderlo muy bien, porque no sé, ustedes ya han cursado estabilidad. Esto lo voy a pasar bien explicadito en el apunte, ¿sí? Así que no se preocupen mucho si no entienden las hipótesis en las que se basa el ensayo de flexión, ¿sí? Simplemente tienen que saberlo, aprendérselo bien, la forma, las dimensiones de la probeta y cómo se la carga, ¿sí? Luego está el ensayo analítico o gráfico para determinar el módulo elástico, ¿sí? Esta es una de las finalidades de pantalla la imagen, por favor. ¿Cómo? La está compartiendo. ¿Se ha ido la imagen? Bien, ya vuelvo a intentar. Ahora, Ahora sí. bien. Dice, ¿es Aquí en necesario esta saber las hipótesis o con que sepamos el momento flector y resolver eso, basta? O sea, En realidad, con que sepan, ahora cuando les pase el apuntecito, ustedes saben que tensión es módulo resistente, ¿sí? Eso no... Es momento flector sobre módulo resistente, la tensión, ¿sí? Esa es la fórmula de Navier, por eso dice que se basa en la fórmula de Bernoulli, Hooke y Navier, ¿sí? Eso cuando les pase el apuntecito les voy a pasar completo para que lo entiendan bien, ¿sí? Aquí simplemente les puse el dibujito y les hago una referencia de las hipótesis en las que se basa. Pero digamos que de esas hipótesis sale la formulita final, que es la tensión igual al por eso momento lo que flector sobre módulo.
nosotros lo que tenemos que sabernos bien es la formulita o ustedes quieren que nosotros sepamos, o sea, toda la hipótesis, porque bueno, también es más larga, digamos. Sí, 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 es más largo explicarlo así. No, a nosotros lo que nos interesa es que ustedes sepan decir cuál es la formulita, que ahí me faltó ponerla, por eso les digo, en el apuntecito va completo, y esa fórmula se basa en estas hipótesis, Claro. ¿sí? Es decir, que si uno le pregunta, bueno, la fórmula de la tensión para el ensayo de flexión estática, ¿en qué hipótesis se basa? Que ustedes sepan que es Bernoulli, Hooke y Navier, ¿sí? Digamos que la formulita de Navier es la que ustedes usan después en esta habilidad, que es tensión es igual a momento flector sobre módulos resistentes, simplemente eso. ¿Y para qué se utiliza este ensayo y se la reemplaza esa fórmula? Y bueno, con esto conseguimos también el valor promedio del módulo elástico en las maderas, que es 116.700 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Ese es el módulo elástico de la promedio de las maderas. Después tenemos el ensayo de dureza o de hendibilidad, que decíamos hace un rato. Este ensayo nos permite determinar las cualidades físico-mecánicas de la madera para oponerse a la penetración de herramientas, ¿sí? ¿Ustedes vieron en metales algún ensayo de dureza? ¿Con el Inge Rodrigo? Disculpe, Inge, no lo escuché. ¿Escuchan, chicos? ¿Vieron algún ensayo de dureza con el Inge Rodrigo? En metales estoy hablando, ¿no? Disculpe, Inge, no le escuché la pregunta, justo me hablaron. ¿Cuál era su pregunta? ¿Y vieron algún ensayo de dureza con el Inge Rodrigo en metales? No, no hemos visto metales. Hemos visto hormigón, ¿No han cemento. visto? No hemos visto todavía metales. Con las probetas ¿No han de visto? hormigón, que Ah, en hormigón sí. eso es lo No, que no, no. En hormigón no se hace ensayo de dureza. No, El no, por ensayo eso, que se ve en hormigón es el de compresión. claro. Por eso le digo que no hemos visto metales, que yo, o sea, yo a la última clase del profe Rodrigo no he entrado, no he podido, pero hasta las clases que yo vi, no. Ah, bueno, seguramente en esa clase que vos no estuviste, les tiene que haber mostrado o pasado links de ensayos, porque tenemos el ensayo de tracción, ¿sí? En metales, que es el más importante, y después está el ensayo de dureza. El ensayo de dureza es muy importante en metales, que lamentablemente como no estamos en la presencialidad, no podemos hacerlo, pero llegado el caso, cuando se vuelva y el que quiera hacerlo, me avisa, porque la parte de electromecánica, el pabellón de electromecánica, tienen una máquina de dureza, ¿sí? Ahí solemos realizar el ensayo de dureza Rockwell. Hay 3 tipos de ensayo de dureza para acero: Brinell, Vickers y Rockwell. Eso está dentro de la planificación de la asignatura, ¿sí? Eso lo tienen que saber. Si quieren, después les paso también una de metales y de acero para que les quede completo. No sé si el Inge Rodrigo les pasó eso. Seguramente está por pasarle, porque tienen que haber terminado con todo esto el miércoles de la semana pasada. Pero es muy importante el ensayo de dureza, y nosotros solemos hacerlo al ensayo de dureza Rockwell, porque está el durómetro ahí en el pabellón de electromecánica en el parque industrial, ¿sí?
En el caso de maderas, ¿para qué me va a servir ejecutar el ensayo de dureza? ¿Sí? Para clasificar justamente las maderas en muy duras, duras, semiduras, blandas y semiblandas. ¿Cómo decíamos que era la dureza? Bueno, la capacidad para oponerse a la penetración de herramientas. ¿Sí? Ya vamos a ver qué herramienta es. Hay distintos métodos, al igual que en acero, que les acabo de mencionar 3 tipos de ensayo de dureza. Para madera también se puede aplicar el método de dureza Brinell, ¿sí? ¿Cómo se realiza el ensayo? Se aplica una carga sobre una bolilla de acero de 10 milímetros de diámetro y cuya fórmula para determinar la dureza es, bueno, el diámetro es igual a 2 veces P dividido pi por el diámetro menos el diámetro al cuadrado menos D al cuadrado. Uno es el diámetro de la bolilla y el otro es el diámetro de la impronta que ha dejado la bolilla, ¿sí? Porque no es lo mismo el diámetro de la bolilla. Fíjense, aquí aparece el dibujito abajo. Esta es la punta del aplicador, digamos, y en el extremo inferior tiene una bolilla que tiene 10 milímetros de diámetro. Y esa bolilla penetra en la madera a través de la fuerza aplicada, ¿sí? Pero no quiere decir que va a hendir o que se va a hundir la bolilla los 10 milímetros del diámetro, ¿sí? Hay veces que se hunde más, otras veces, hay veces que se hunde menos, y otras veces sí que llega hasta el diámetro de 10 milímetros, que es cuando hace tope completamente con la punta del durómetro, ¿sí? Pero en el caso del quebracho colorado, ustedes imaginarán que la bolilla no se introduce mucho en la madera. Entonces hay que medir, con un calibre se mide la impronta que ha dejado la bolilla mediante la carga que se aplica para penetrar la bolilla, ¿sí? Ese es uno de los métodos más utilizados para medir dureza en madera. Después tenemos el método de Janka o Yanka, como se le dice, en el cual se utiliza también una bolilla de acero, pero con un diámetro de 11,28 milímetros. ¿Por qué ese número tan raro en el diámetro de la bolilla? Para que de esta manera se me facilite el cálculo, ya que con este diámetro tenemos un área exacta de 1 centímetro cuadrado, ¿sí? En el método de Yanka, la carga se aplica hasta un tope, que es la mitad de la bolilla, y de esta manera, la sección de la impronta siempre va a ser 1 centímetro cuadrado. Lo que pasa es que medimos la carga que se necesita para llegar a hundir la bolilla hasta la mitad del diámetro, hasta la mitad de la bolilla, ¿sí? Sería exactamente la mitad del diámetro, para conseguir el centímetro cuadrado ese de superficie de impronta, ¿sí? Entonces, Yanka facilitó un poco el cálculo. Lo único que hace es medir la carga que se necesita aplicar para llegar a hundir la mitad de la bolilla en la madera que estamos analizando, ¿sí? Como conclusión, podemos decir que las maderas muy blandas las vamos a considerar aquellas hasta los 300 kilos por centímetros cuadrados, ¿sí? De carga aplicada. Perdón, de tensión aplicada. La carga es 300 kilos y dividido en la impronta que deja me da los 300 kilos por centímetros cuadrados. Las blandas entre los 300 y 500, las semiduras entre los 500 y 700, ¿sí? Y las duras entre los 701 y los 1000, y muy duras mayor que 1000 kilos por centímetros cuadrados, ¿sí? Aquí en Santiago tenemos muchos casos de maderas muy duras, como el ejemplo clásico de quebracho colorado, ¿sí? Bueno, vamos viendo el ensayo de flexión estática, el ensayo de
dureza. Ahora nos toca el ensayo de corte, ¿sí? Fíjense, en el caso del ensayo de corte, ¿cómo es la forma de la probeta? Aquí está puesta de corte y aquí está puesta de lateral y aquí está puesta de frente la probeta. Fíjense esta forma que tiene la probeta y qué es lo que se intenta hacer. Se intenta a través de una carga aplicada en el sector medio de la probeta, ¿sí? Este se apoya sobre dos soportes, las alas estas que están volando de la probeta van apoyadas sobre dos soportes y lo que se intenta es aplicar una fuerza de modo tal que se desgarren estas caras, ¿sí? Que se hunda la parte media de la probeta y ahí determinar la carga que necesito para realizar ese corte, ¿sí? Por eso se llama ensayo de corte. Se utiliza para la determinación del comportamiento de las maderas sin defectos, ¿sí? Para los ensayos que vamos a aplicar sobre las maderas, esa es una condición primordial y de partida, que es que la probeta no tiene que tener ningún defecto. Recuerdan que vimos anomalías y defectos, que son fibras reviradas, fibras torcidas, nudos, acebolladuras, podriduras, hongos y todas esas cosas. Bueno, nada de eso no puede tener la probeta que vayamos a ensayar. ¿Por qué? Y porque ustedes imagínense que agarro una probeta que tenga podrida toda esta parte, o que tenga hongos, o que tenga nudos, ojos. La resistencia no va a ser la misma, ¿sí? Que una madera sana. Entonces, como punto de partida, nuestra probeta tiene que ser perfectamente sana. Bueno, las dimensiones están ahí, ya cuando les pase el apuntecito lo van a ver bien. Tiene 80 milímetros de alto, 40 de profundidad y 60 en todo el ancho, ¿sí? Es una madera, una probetita de 6 centímetros de ancho total, ¿sí? No es una madera grande de dimensiones, entonces no pone tanta resistencia a ser rota. Imagínense si fuera una madera, una probeta muy grande, me exigiría mucho, con lo cual la máquina de ensayo tendría que ser muy, muy costosa, ¿sí? Se distinguen los ensayos de corte en probetas con entalladura simple o con entalladura doble. Fíjense, aquí hay una diferencia. Este ensayo de corte, este tiene una entalladura doble, y lo que voy a hacer es tratar de desgarrar estas dos caras, ¿sí? Se va a hundir todo el sector medio. Lógicamente tenemos la diferencia de nivel aquí, esto se puede hundir, una vez que se aplica la carga, esto baja, se corta, se desgarra esto y se hunde el sector medio. Esto es según la norma DIN, es decir, la norma alemana 52.187. Ese es el ensayo de corte según la norma alemana. Después tenemos, según la norma IRAM, fíjense, esta es nuestra probeta nacional, ¿sí? Fíjense las medidas como son. Bueno, parece una escalerita, ¿sí? Tiene 65 milímetros, 50 milímetros, y este escalón de 20 milímetros por 20 milímetros, ¿sí? Esta forma caprichosa, ¿para qué es? Y bueno, simplemente se coloca la probeta que está sujeta en esta parte de la máquina de la prensa universal, de la máquina universal, y se le aplica la carga en este sector de menor dimensión, ¿sí? A modo de desgarrarlo, ¿sí? Se desgarra esto, tiene un pequeño desnivel ahí, y se desgarra y se hace que haga tope esta parte de aquí abajo, ¿sí? Solamente se corta este pedazo de menor sección. Este otro queda aquí entero, ¿sí? Este sería el plano de rotura. Del mismo modo que en la probeta DIN se aplica una carga y lo que se hace es medir la carga de rotura, ¿sí? Por corte. ¿Les queda claro lo que son los dos tipos de probetas de ensayo de corte? O sea, no es para que se confundan, lo que se hace es medir la carga que me desgarra la cara que yo tengo planificada ya que se corte. Simplemente eso. Es por eso que decimos que tenemos dos tipos de probetas según la norma con la que ensayemos. Podemos ensayar con la norma DIN, que la probeta tiene una doble hendidura,
con doble superficie de desgarro, digamos, o bien con la norma IRAM, con la norma nacional, que tenemos una sola superficie de desgarro. ¿Les queda claro eso? Sí, Inge. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos se utiliza aquí en el Bien. país. Ahora vamos a ver lo que es la flexión dinámica. Recuerdan que recién vimos lo que es la flexión estática. ¿Y cuál será la diferencia? Bueno, en la flexión estática, la probeta está apoyada sobre los dos rodillitos y se aplica una carga en el medio de la probeta. Eso se hace en la máquina universal, en la prensa de la máquina universal. Aquí para la flexión dinámica vamos a utilizar otro aparato, ¿sí? Ya no nos sirve la máquina universal. ¿Qué es flexión dinámica? ¿Sí? Este tipo de máquina efectúa un ensayo dinámico de choque, ¿sí? Vamos a romper la probeta a través de un golpe seco que se le pega a la probeta, ¿sí? ¿Cómo se lo ejecuta? Por medio del cual se verifica o se estudia el comportamiento de la madera al ser golpeada por una masa de peso conocida que se deja caer de una altura determinada, realizándose la experiencia sobre una probeta de dimensiones establecidas que se rompe por flexionamiento. Por eso el ensayo se denomina flexión dinámica o flexión por choque. ¿En qué casos vamos a tener algo así? Y bueno, si yo utilizo madera, por ejemplo, para hacer una columna o para revestir algo en algún puerto o en algo que vaya a enganchar algún barco y que lo vaya a chocar constantemente, bueno, yo quiero saber cuál es la resistencia por choque de esa madera, ¿sí? Entonces, por eso se la somete, de acuerdo al fin que yo le vaya a dar a la madera que estoy estudiando, la someto al ensayo de flexión dinámica o flexión por choque, ¿sí? Ya vamos a ver un dibujito de la máquina. No es otra cosa que una base bien robusta que tiene un yunque o un martillo, digamos, con un apoyo en donde se coloca la probeta de madera. Al costadito tiene un bastidor que está adosado a la base y que soporta la masa péndulo, digamos, que es el martillo ese, ¿sí? Y ese gira libremente con un mismo roce que tiene en un soporte a bolillas que vendría a ser como un... no me sale la palabra, como lo que tienen algunas máquinas. Bueno, no me sale la palabra. Gira simplemente con el roce del soporte de bolillas ese, ¿sí? Al costado del bastidor vamos a tener una escala en donde vamos a medir la energía potencial que corresponde a cada posición del péndulo. Y por tanto también se mide la energía que se gasta para la rotura de la probeta. Fíjense, ahora les voy a mostrar el dibujito para que les quede más claro, ¿sí? Fíjense, aquí esto está de costado, aquí está la probeta se pierde hacia el fondo del dibujo, digamos. Es la misma probeta que para el de flexión estática, la misma probetita larga de 30 centímetros de largo y de 2 por 2. La colocamos aquí, lógicamente aquí hay un espacio hueco en el medio, se levanta la masa esta que es el martillo, o el masa péndulo, como dice ahí la punta, y una vez bueno, aquí atrás tiene un sistema de sujeción, se lo deja colgado ahí, se coloca bien la probeta, y después se lo libera y cae, y imagínense, con el impulso que tiene, con la energía potencial que tiene acumulada aquí, corta a la probeta, la destruye, digamos, de un solo golpe, ¿sí? De un golpe seco. Si ubican cómo es, fíjense, aquí hay una esquematización de cómo viene bajando el martillo, corta, bueno, pasa para allá, y bueno, aquí siempre hay un espacio vacío en el laboratorio donde está ubicado para que no golpee con nada, y aquí hay un tipo
y unos almohadones que amortiguan el golpe, porque ya una vez que he roto la probeta ya no me interesa que haga para atrás, simplemente lo freno al martillo ese. Disculpe, profe, Entonces, no le entendí. ¿En dónde se coloca la probeta? está aquí abajo, fíjense este cuadradito que se ve aquí abajo, está puesto. Digamos, aquí se ve la sección 2x2 y los 30 centímetros están perdidos en la profundidad de la hoja, digamos, que van hacia el eje que nos estamos viendo, ¿sí? O sea, si nosotros tuviéramos, si esta es la probeta, ¿sí? El martillo viene en el sentido de la carga P, cae desde arriba, viene y la corta aquí, ¿sí? A la probeta no la estamos viendo, solamente vemos esto, los 2x2. Esto está atravesado, digamos, en la máquina, y el martillo cuando cae lo corta al medio aquí. ¿Entiendes? Sí, más o menos intento imaginármelo. ¿No habrá videos en YouTube como pues, de esto, Inge? Como para Sí, más o menos verlo mejor, sí, ahí ¿no? O sea, que yo no les puedo... voy a pasar. Sí, sí, no, es difícil de imaginarse, sí. Yo les voy a pasar el videito de YouTube para que lo vean después, ¿sí? Bien. En realidad tengo imágenes y todo que no las he puesto aquí porque si no se me iba a hacer larguísimo la presentación. La idea es que entiendan más o menos y sepan de lo que hablamos, y ya con las imágenes y los videos ya lo van a terminar de reforzar ustedes a eso, ¿sí? Y con los apuntes que están escritos, ¿sí? Bien. Pero bueno, la idea básicamente se coloca aquí abajo la probeta, se suelta el martillo y la corta al medio a la probeta, ¿sí? De un solo impacto seco. Por eso se llama flexión dinámica o flexión por choque. En estas condiciones se deja caer el martillo, no encuentra obstáculo, lógicamente, en el recorrido, solamente la probeta, ¿sí? Entonces se produce la rotura de la probeta y esto ocasiona una disminución de la energía potencial. Tenía el péndulo en la posición original. Ustedes ya estudiaron física, saben que hay una energía potencial y otra cinética, ¿verdad? Como la masa está contenida ahí, está sujeta a una determinada altura, que es 1 metro, la Inge, altura de caída. Sí, Inge Aldo, ¿está presentando algo? sí, ¿no están viendo? O yo no veo. Ya lo vuelvo a poner. Sí, sí, se Tiene que veía. haber desconectado. Ahora no. Sí se veía, pero ahora ya no. Ahí lo vuelvo a compartir. No, el asunto es que todos vean para que sepan después cuando agarren el apunte o el PowerPoint, se van a acordar de lo Listo, que hemos profe, ahora hablado sí. más o menos. Ahí sí veo Ahora yo, sí no se sé ve. mis Ok. compañeros. Perfecto. Entonces decíamos que, recordando las clases de física, tenemos una energía potencial y una energía cinética. La energía potencial es la dada por la altura que tenemos, a la altura a la que tenemos guardada ahí la masa, el martillo péndulo ese ahí arriba, ¿sí? En su posición original. Una vez que lo soltamos, se libera esa energía potencial, ¿sí? Entonces, con esa energía potencial rompe la probeta. Ahí podemos hacer unos juegos de energía potencial inicial y final, y eso es lo que mide, digamos, se mide en el lector ese que se ve aquí en el dibujito, en este índice, ¿sí? Aquí se mide la energía que emplea el martillo para romper la probeta. Este se llama martillo de Charpy, ¿sí? El péndulo este tiene el nombre de martillo de Charpy. Lo que hace el martillo es gastar trabajo, ¿sí? Gasta trabajo que lo podemos medir nosotros en kilogramos fuerzas o joule, ¿sí? Para producir la rotura.
ese trabajo que emplea el martillo para romper la probeta queda indicado sobre la escalita esa graduada que posee la máquina, ¿sí? Eso es lo que vamos a calcular nosotros con esa formulita. A ver, con esta formulita. Determinamos el trabajo en kilogramos fuerza o joules, ¿sí? Y esta es la conocida fórmula de Monin, ¿sí? Entonces, el aparato este es conocido como el martillo de Charpy y se emplea la fórmula de Monin para determinar el trabajo gastado por el martillo de Charpy para romper la probeta, ¿sí? Este A es el trabajo que absorbe la probeta o la resiliencia, como quieran llamarlo. Este es un coeficiente de resiliencia y depende del tipo de madera que nosotros empleemos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que sacarlo de una tabla. Hay libros que me dan los coeficientes de resiliencia de cada tipo de madera. Este es el ancho de probeta y esta es la altura de la probeta. Entonces decíamos que en la escalita graduada se puede medir eso. Para realizar el ensayo se utilizan probetas de madera libres de defectos, repetimos eso una y mil veces, tiene que ser libre de defectos. ¿Qué humedad tiene que tener la probeta? Para realizar el ensayo. A ver quién acierta. El 12%, profe. Entre el 12 y el 15%, exactamente. La probeta tiene que ser libre de defectos y contener una humedad entre un 12 y un 15%. Entonces, ustedes imagínense que usted viene a alguien y le quiere vender alguna madera y le dice, toma, aquí tengo una madera que la acabo de cortar, ensayame la flexión dinámica. Y no, si está acabada de cortar, seguramente tiene un 25, un 50, un 60% de humedad. Entonces yo no la puedo ensayar con esa humedad. Primero lo que tengo que hacer es determinar el contenido de humedad, como ya hemos visto, y como seguramente que si está recién cortada la madera viene pasada del contenido de humedad, tendré que acondicionarlo, aclimatarlo en el laboratorio hasta obtener la humedad de un 12, un 15%, ¿sí? Entonces, tenemos que verificar contenido de humedad y que esté una madera libre de defectos y de anomalías, ¿sí? Entonces, la dirección mayor es la dirección axial. A esa es la que se la corta, ¿sí? Y las otras dos son la radial y la tangencial. ¿Cómo es el procedimiento del ensayo? Se deja caer libremente el péndulo desde una altura tal que asegure la rotura de la probeta por efecto de un solo golpe. ¿Sí? No es que estamos levantando y tirando el martillo hasta que se rompe, no. Es una sola vez. Con el peso que tiene el martillo, lo rompe. La velocidad del péndulo debe estar comprendida entre 4,5 y 5,5 metros por segundo, para que este factor no tenga influencia sobre los valores de la energía de rotura, ¿sí? Porque si se aumenta la velocidad de impacto, produce una disminución de la energía de rotura. Se determina la energía absorbida para romper la probeta por medio de la escala del péndulo, o bien se toman las lecturas de los ángulos, ¿sí? Eso es más complicado, así que lo que les recomiendo es que lo fijemos al concepto como que tomamos la lectura del trabajo absorbido para romper la probeta, de ahí de la escala graduada que está al costado. Lo que se busca con este ensayo es obtener un valor mínimo del trabajo de rotura por impacto, ¿sí? Y se consigue efectuándolo el ensayo de esa manera que acabamos de ver y demostrar, ¿sí? Inge, yo no ¿Les estoy queda claro? su presentación. ¿No estás viendo? No. Bien, ya la vuelvo a poner. ¿Ahora? No.
¿No la ves nomás? No, yo no la veo. Ahora, No, Inge, no sé si es un No, problema de mi conectividad o mis compañeros, no sé si lo ven. no, tampoco. Yo no veo. Creo que debe ser la ¿nadie ve? plataforma. Ahí está. ¿Ahí estás viendo? Sí. No. Ahora sí, Inge. ¿Todos ven? Ahora sí. Ahora sí. Bien, perfecto. Bien, entonces, ese es el ensayo de flexión dinámica. Entonces, vimos el ensayo de humedad, vimos el ensayo de flexión, vimos el ensayo de dureza, vimos el ensayo de corte, que podemos tener los dos tipos de probeta, vimos el ensayo de flexión dinámica, ¿sí? Esos son básicamente los ensayos más importantes a los que se someten las maderas, ¿sí? Recuerden ustedes que siempre tenemos que tener probetas que estén libres de anomalías, libres de defectos, con humedades comprendidas entre un 12 y un 15%, y lo primordial es tratar de ensayar también en los dos sentidos de la fibra, ¿sí? Paralelas y perpendicular a la fibra, ¿sí? Sí. Bueno, ahí les puse un cuadrito resumen de las propiedades mecánicas de las maderas, ¿sí? En donde tenemos propiedades elásticas, propiedades de resistencia, propiedades de dureza y desgaste, ¿sí? Si bien no todos los ensayos los vemos, pero es bueno que sepan que es todo lo que existe, ¿sí? Para el día de mañana, si necesitan saber de qué se habla, saber que existe un ensayo o que las propiedades elásticas se determinan con algún tipo de ensayo, se sacan las constantes elásticas, el módulo de elasticidad. Dentro de lo que son las resistencias estáticas, fíjense que está el ensayo de tracción, que no es muy importante para nosotros porque no utilizamos la madera mucho a tracción. Sí, compresión y pandeo, flexión estática, corte, torsión. La resistencia dinámica, que es la flexión dinámica, ¿sí? Que es la que acabamos de ver. Y dentro de lo que es la resistencia a la fatiga, tenemos la fatiga estática y la fatiga por vibración. Muchos de esos ensayos, que son los que no vemos nosotros aquí en la materia, no tienen tanta importancia para nosotros en la industria de la construcción, más sí para otras cosas como ser para la fabricación de muebles y lo que es los estudios de laboratorio, ¿sí? Ellos estudian todas esas cosas. Pero bueno, les queda el cuadrito resumen para que cuando lo vean al apunte se recuerden todo eso. Ahora vamos a entrar en lo que es otro tema fundamental de la madera, que es el estacionamiento y desecado, ¿sí? O secado de la madera, como ustedes quieran llamarlo. ¿Por qué es muy importante? Y porque en función de eso, de ahí parte la humedad con la que nos llega a nosotros la madera, ¿sí? Hay veces que vienen sin ningún tratamiento las maderas que nosotros compramos en las carpinterías y vienen completamente pasadas de humedad. Esa madera, si yo la llevo a mi casa, la tengo que dejar que se estacione, que se deseque, ¿sí? Para poder utilizarla. ¿Por qué? Porque si hago algo con esa madera pasada de humedad, en cuanto empieza a perder humedad, se empieza a secar naturalmente, ¿sí? Sin ningún proceso, se empieza a deformar, ¿sí? Esas son las deformaciones en los distintos ejes que hemos visto. Y si viene pasada de seca, ¿sí? O sea, si viene sin humedad, solamente con
si viene anhidra la madera, o sea, solamente con el agua de constitución, bueno, vamos a suponer, yo fabrico una puerta con esa madera completamente seca y una vez que la coloco empieza a absorber la humedad ambiente, ¿sí? Se me va a deformar. Entonces, venga pasada de humedad o venga seca, esa madera no me sirve. Por eso es que es tan importante la etapa de estacionamiento y de secado de la madera, como todo el resto que venimos viendo, ¿sí? Es decir, que no me sirve de nada saber todo lo anterior si no sabemos cómo se hace el estacionamiento y cuáles son los métodos de secado que tenemos a mano para utilizar, ¿sí? En general, la madera que se utiliza en nuestro país proviene de los bosques y montes naturales que se encuentran en las formaciones selváticas muy variadas, ¿sí? Porque nosotros para la parte norte tenemos un tipo de clima que es muy, muy cálido, muy húmedo, ¿sí? A medida, bueno, en Santiago del Estero es por demás de cálido, y a medida que nos vamos acercando para el norte, para el centro-sur del país, van cambiando los climas. En todas partes tenemos bosques nativos, ¿sí? Pero la Argentina es un país muy rico porque pasamos de los calores húmedos, calores secos, calores extremos, y fríos, frío húmedo, frío seco, porque la Argentina es un país muy largo, digamos, entonces por eso tiene la facilidad, la facultad de contener todos los climas, absolutamente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos regiones boscosas en Misiones, en Salta, bueno, Santiago del Estero, por naturaleza, Neuquén, Chaco, Formosa. La explotación de los bosques ha sido hecha originariamente sin la preocupación de la reposición de las especies. Esto es algo muy importante también. Nosotros, ustedes ven que las maderas de quebracho son muy lindas, son muy duras, son muy resistentes, pero para que crezca y se críe un quebracho que está en condiciones de ser talado después para hacer algo, tienen que pasar más o menos 70 años, ¿sí? Así que nosotros cerramos hoy para que, bueno, no, ya ni mis nietos van a ver cuando crezca ese quebracho. Bueno, en realidad mis nietos van a ver, yo ya no los voy a ver. Entonces, hay que, hay que mostrar un poco de preocupación con el tema del consumo de madera, sobre todo las maderas que llevan tantos años de crecimiento, ¿sí? Y por cada árbol que se tala, creo que hay una ley que dice que hay que sembrar 15 árboles por lo menos. No sé si la gente aquí del interior nuestro tala árboles y no siembra nada, ¿sí? Talan los árboles que sembraron o que vieron nacer sus ancestros, ¿sí? La época más propicia para abatir, o sea, para cortar los árboles, es la de invierno, porque la vida vegetativa en ellos está amortiguada y la circulación de la savia es mínima, ¿sí? También hay que tener la precaución de evitar los fríos intensos, como los de ayer, como los de hoy, pues al actuar sobre la madera cortada hacen que ésta se torne más frágil, ¿sí? El frío intenso fragiliza la madera. La carencia o poca cantidad de savia en la madera elimina en la masa leñosa el medio favorable al desarrollo de los insectos, parásitos, etcétera, hongos que la atacan. El volteo del árbol se efectúa según normas que ya están determinadas y una vez en el suelo se procede a cortar en escuadra los extremos del rollizo, ¿sí? O bien se lo labra para transformarlo en una viga de sección cuadrada. Eso vimos en los cortes ayer. Debido a la influencia que tiene la humedad contenida en la madera, después de aserrada es imposible colocarla así como está en obra, ¿sí? Como les decía recién. Por lo tanto, su estado y su estabilidad no lo permiten. Es por ello que hay que proceder de manera inmediata a eliminar la humedad, esa en exceso que tiene. Operación a la que vamos a llamar estacionamiento o desecado, o estacionamiento y desecado, ¿sí?
y que puede efectuarse de dos formas muy bien diferenciadas, natural o artificial, ¿sí? El natural puede ser seco o hidráulico y el artificial a vapor y aire caliente, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos tener un secado de la madera de modo natural y otro de modo artificial. Eso es importantísimo que se lo sepan, ¿sí? El día de mañana, en el examen final, cuando les pregunte cuántos tipos de secado de la madera hay, primeramente me tienen que decir que existen dos métodos, uno natural y otro artificial, ¿sí? Sí, Inge, está bien. Perfecto. El que se llama estacionamiento natural se realiza, como ustedes se lo imaginarán, de forma muy lenta, lentísima diría yo, y como su nombre indica, es lo más natural que existe, ¿sí? Conservándose de esa forma la madera en sus condiciones normales y naturales de color, textura, olor y estado general, ¿sí? O sea, yo no tengo ninguna acción, ninguna interferencia sobre la madera, ni su composición química, ni nada. Solamente lo dejo que seque naturalmente. Las tablas que se acierran de maderas blandas se disponen en estivas o pilas son, ¿sí? De forma triangular o generalmente cuadradas en lugares al aire libre. Las maderas que denominamos duras se enciman unas a otras, separando cada tabla por medio de pequeños listones de igual espesor que permiten el paso del aire a través de los espacios libres que quedan. Conviene protegerlas en la parte superior de la acción de los rayos solares, cubriéndolas con tablas defectuosas, de rechazo o las costaneras, como decíamos ayer, recuerdan que a todos se le da un uso. Bueno, los costeros, las costaneras, como quieran llamarle, las costras del árbol, se utilizan para cubrir en la etapa del estacionamiento y de secado, ¿sí? Para eso también, digamos, se utiliza. Otro sistema consiste en eliminar la humedad de la madera colocando las tablas en posición vertical, ¿sí? De esta manera, por la propia posición, la humedad se elimina más rápidamente, ¿sí? En maderas duras no es aconsejable esto, es decir, pararlas a las maderas largas, a eso es lo que se refiere esto, pero me dice el apunte que en maderas duras no es aconsejable porque la madera se deforma, ¿sí? En cambio, en las maderas resinosas, esto es lo más indicado. ¿Por qué? Porque la humedad corre hacia abajo, ¿sí? Por peso, entonces se va eliminando más fácilmente. No así en las maderas duras porque se deforman. El inconveniente que se puede apuntar en este caso es que se necesita mucho espacio para calzar las maderas de esta forma, ¿sí? Es indudable que el estacionamiento natural es irregular porque depende del estado higrométrico del medio ambiente, ¿sí? Es decir, que si tenemos un clima con una humedad del 98%, la madera va a absorber esa humedad, entonces va a ser mucho más difícil que se seque, ¿sí? Va a depender de la estación del año, de la localidad, de la hora, ¿sí? Además es un procedimiento muy lento. Para que ustedes tengan una idea, para maderas blandas se aconseja una duración de aproximadamente 2 años, ¿sí? Y para las maderas duras, tantos años como centímetros de espesor tengan las piezas, ¿sí? Así que calculen que para un quebracho colorado que tenga 30 centímetros nada más de espesor, vamos a necesitar 30 años. ¿Creen ustedes que conviene hacer un estacionamiento y desecado de ese modo? Y no, Y no porque estaría ustedes bueno, lo van a... pero mucho la espera. ¿Sí? O sea, conviene porque mantiene el ¿Cómo? color, la textura y el estado en general de la madera, pero no en el, digamos, no conviene en la economía, digamos, y en el tiempo. En el tiempo que va a afectar la No, economía. porque no le van a hacer... Exactamente, porque ustedes van a apear todas las maderas, vamos a suponer que ustedes hayan sembrado su bosque para
para dentro de los años de crecimiento que tienen las maderas, para cortarlos y vender la madera, y no lo van a ver a esos frutos porque ni siquiera de las maderas blandas, porque digamos que quién va a esperar 2 años para esperar que se seque una madera blanda. Y las maderas duras, bueno, sería una locura pensar que vamos a esperar 30, 20 o 30 años para esperar que se me seque una madera, ¿sí? Sí, cuando ya está muy cortada la madera y tenemos pocos centímetros de espesor y eso, se puede tratar de aprovechar el secado natural para, justamente como dices vos, que no se pierdan las cualidades, las características naturales y propias de cada madera, ¿sí? Claro. Por medio del estacionamiento natural, obtenido con desecado lento y uniforme de la madera, convenientemente dispuesto en lugares separados de la lluvia, del sol y ventilado, la madera contiene en forma constante de un 10 a un 20% de agua de su peso, lo que no sucede cuando se la trata artificialmente, pues se reduce el 5%. Pero si luego se lo expone al aire, la madera vuelve a absorber la humedad del ambiente y puede llegar a tener el 15%. Es decir que tiene sus pros y sus contras. La contra más grande del estacionamiento y del desecado natural es la cantidad de años que se necesitan, porque aquí en Santiago, por ejemplo, no tenemos maderas blandas, entonces estaríamos hablando que yo voy a cortar una madera y mi nieto la va a ir a vender, ¿sí? Entonces, a mí no me conviene. Tendría que realizar otro tipo de desecado. Claro, solamente que fuera un negocio hereditario, digamos. No le va a convenir a usted, pero Exactamente, tendría que ser claro. algo así. Igualmente, hay lugares en donde igual se venden esos tipos de maderas secadas naturalmente. ¿Por qué? Porque se han talado 300 quebrachos y bueno, por una cosa, por otra no se los ha vendido. Entonces han pasado una cantidad de años, esa madera ya está completamente seca y es impresionante la dureza que consigue el quebracho colorado con el paso de los años y no se ha visto alterado su color, su forma, sus vetas, su olor y todas las características propias de esa madera, ¿sí? Debe ser más cara también, ¿no? Sí, lógicamente, por la cantidad de años que, como te digo, hay muchos, sobre todo los que tienen emprendimientos familiares, así que vienen pasando de generación en generación, en donde vas a encontrar maderas de ese tipo desecadas naturalmente. Porque tenían acopios inmensos que no se han vendido, que han ido pasando, han ido quedando, y bueno, se van secando. Lógicamente después se valorizan mucho más. Inge, ¿y hay alguna manera de corroborar, digamos, si está secada naturalmente o artificialmente? Disecada, perdón. Naturalmente o artificial. Digamos que en los laboratorios se puede, haciéndole, no sé, los que son especialistas, aquí tenemos en Santiago, creo que son 3 o 4 doctores, doctores en madera, en el estudio de madera. Uno es el doctor Coronel, que tiene escrito un par de libros. Que si ya les voy a pasar, yo creo que lo tengo digitalizado, uno de los libros, que me lo pasó el anterior profe que teníamos en estudios de materiales, que daba toda la parte de maderas y cerámicos, que era el arquitecto Núñez, quizás algunos lo llegó a conocer. Él me pasó digitalizado una vez uno de los libros del doctor Coronel. Bueno, él tiene estudios de absolutamente todo, de gente que está fascinada con las maderas, entonces estudian absolutamente todo. Sí hay métodos para determinar cuál madera está secada naturalmente y cuál artificialmente. Ah, bien, solamente haciendo estudios, digamos, no, uno a simple vista no puede darse cuenta que cómo está disecada, digamos. No, porque, a ver, ¿cómo te darías cuenta vos? O sea, vos levantas un poste de quebracho y tiene un peso infernal, sea secada naturalmente o secada artificialmente. Claro. El olor, no, los dos van a tener olor a quebracho colorado, o sea, ¿y cómo hacemos para saber que se ha secado de una manera o de otra?
Además, vos no sabes de dónde se lo ha talado, cuál era el olor originario. Son muchas características que uno las tenía que saber y no las tiene al alcance de la mano cuando ve un poste. Cuando ve un Ah, claro. poste tirado en el campo. Claro, porque ¿Sí? el comerciante te puede decir, mira, te vendo esta madera que es más cara porque está estacionada naturalmente, pero vos no sabes en realidad que si es así o no, por eso le pregunto. Exactamente, exactamente. En esos casos lo que conviene es llevar un trozo de madera, por ejemplo, aquí en Santiago, al ITM, ustedes llevan cualquier cosa y les hacen los ensayos gratis, porque hay gente que está fascinada con las maderas y viven por la madera y están alumnos nuestros ahí de la universidad. Entonces cualquiera le va a hacer cualquier ensayo ahí y le va a decir, en 1 o 2 días les dirán, o si es que no les dicen en el acto, si la madera esa está desecada naturalmente o artificialmente. Ah, bien. Eso es muy sencillo. Para ellos es muy sencillo, digamos. Fíjense ustedes que aquí dice el apunte que el desecamiento natural exige previamente un desecado natural al aire libre por un tiempo prudencial de 1 mes, ¿sí? Y luego proceder al desaviado, que no es otra cosa que la extracción de la savia. Lo que se obtiene en algunos casos mediante un lavado de los rollizos o de las vigas, de tal manera que el agua que se utiliza para el lavado penetre en el interior de los vasos, que serían las venas del árbol, diluyendo las sustancias orgánicas como su savia, los almidones, las albúminas, ¿sí? Originando un verdadero lavado interior de todo el conjunto de la masa leñosa, quedando agua pura solamente en el interior de los vasos y células. Fíjense ustedes que no es tampoco tan fácil, no es cortar y llevar a un secadero artificial, sino que tenemos que realizar el proceso, como dice ahí, prudencial de 1 mes, de secarlo por lo menos al aire libre, y después proceder a desaviarlo, sacarle todas las sustancias que contiene todavía el árbol, ¿sí? La madera así tratada elimina la humedad rápidamente en forma uniforme y gradual sin producir rajaduras y movimientos perjudiciales. Porque no es el asunto tampoco cortarlo y llevarlo a un secadero artificial porque la madera sufre, ¿sí? Es por eso, como yo les digo, uno no se da cuenta porque no sabe del tema, o sea, no lo sabe en profundidad. Pero cualquier especialista en madera, sí, con un par de ensayitos, se dan cuenta si esa madera está mal castigada o no. El lavado se lo puede efectuar en piletas especiales, ¿sí? Con agua renovada permanentemente para que haya un equilibrio entre la densidad del agua de la peta y la que penetra en el rollizo o en la viga para que el fenómeno de ósmosis no se interrumpa. Es decir, o sea, para que se vaya desaviando el árbol. Otro método que se usa en el Alto Paraná, que es en Paraguay, y en el Alto Uruguay, en nuestro país, consiste en remitir la madera en jangadas, ¿sí? Es como son especies de balsa formadas por los rollizos, ¿sí? Que se las larga el río, digamos, y se las larga en un sector y se lo mantiene inmersa prolongadamente, ¿sí? Entonces la madera corre junto con la corriente del agua y eso va provocando un lavado y mejora las condiciones de la madera, ¿sí? Por lo general lo que se hace es se larga las jangadas esas que son especies de balsa, como dice el apunte, en un extremo del río y se lo recoge aguas abajo, digamos, ¿sí? O sea, no tengo piletas especiales ni nada por el estilo. Ato muchos rollizos, los suelto en el río y los recojo unos kilómetros más abajo. Ese procedimiento me hace ahorrar en el tema de piletas y tengo que tener mucha gente disponible para eso y aprovecho la velocidad, la corriente y la fuerza del río para producir la lavada de la madera, ¿sí? ¿Con cualquier agua puede ser, Inge? O sea, puede ser agua dulce o salada. Por lo general se utiliza agua dulce, ¿sí? No, el agua Ah, salada no está muy recomendable, digamos, para nada, por la cantidad de sales que tiene. Eso claro. daña la madera,
la afectan malamente, digamos. Ujú. La madera así tratada se llama en el mercado de agua, ¿sí? ¿Y cuáles son las maderas? Por ejemplo, el cedro se trata así, fíjense, el incienso, el apacho, ¿sí? Tienen más valor que las provenientes de otras zonas, que son como Tucumán y Salta, donde no han sufrido ese lavado natural, ¿sí? Pues justamente, no sé qué le conferirá, qué propiedad especial le conferirá, pero el tema de lavarlo así, la hace que tenga más valor que las maderas tucumanas o de Salta, que no las lavan así, ¿sí? Es todo un tema el secado, el lavado de las maderas. ¿Cómo se seca artificialmente? Bueno, los secadores artificiales están constituidos por una cámara en la cual se va a colocar la madera que quiero secar, apilada horizontalmente, y en las mismas se inyecta aire, ¿sí? Calentado progresivamente. Las temperaturas varían según el grosor de las maderas y el tipo de madera. Se emplean también secadores en forma de túnel, similares a los que se usan en la industria de la cerámica, así como el horno que tiene la cerámica Santiago, provistos de ventiladores, y la madera se apila en vagonetas, circulando el aire en sentido inverso a las vagonetas, ¿sí? Entonces, ya están viendo ustedes cómo es, no es otra cosa que hagan de cuenta que han metido un secador de pelo gigante con aire caliente, porque hay algunos que les gusta secarse el pelo con aire frío. Son secadores de pelo que introducimos en las cámaras estas de las que estamos hablando, inyectamos o insuflamos aire caliente y de esa manera se va secando, ¿sí? Al llevar a las maderas a los secadores artificiales, se los somete a uno de los procedimientos más comunes. Se aplica a la madera una corriente de aire caliente seca. Y más moderno, se expone a las maderas a una corriente de aire húmedo y caliente, cuyo grado de saturación se va disminuyendo gradualmente hasta llegar a la temperatura ambiente, ¿sí? Esta madera, o sea, utilizando humedad con aire caliente, es la más conveniente porque evita las contracciones producto de la vaporización en la periferia, secándose la parte externa más rápido, y al no poder acompañar el resto, de igual manera la contracción interior, se produce la grieta o rajadura externa, ¿sí? ¿Entienden eso? Es decir, que tenemos dos métodos de aplicar el aire caliente seco o aire caliente húmedo. Se dice que el aire caliente seco hace que el agua de la zona exterior de la madera se evapore, y como no se vuelve a humedecer, la parte interna no acompaña ese secado, entonces se producen grietas y rajaduras. Eso es muy común ver, esas grietas y rajaduras en la madera que nos venden, ¿sí? Mientras que si acompaño al aire caliente con humedad, se va haciendo más llevadero y más efectivo el secado de la madera de ese modo, ¿sí? Previo a la desecación artificial, y siempre que no se haya producido un lavado de la madera, es necesario hacer uno en forma artificial, que se denomina también vaporización. Esta es la forma más rápida para obtener un lavado con el que se diluye la savia y también las demás sustancias minerales que posee la madera, ¿sí? En general, la madera que la tratamos así, de la mejor manera y que se ha estabilizado bien, ¿sí?, adquiere condiciones óptimas. Esto se consigue en la vaporización en autoclaves, ¿sí?, para su uso en obra. Es estable, la madera así secada no sufre los efectos de las contracciones sin dilataciones, ni curvamientos, ni flexiones, ¿sí? Por esto, es la mejor manera de secarlo dentro de lo artificial, ¿sí? Después hay otro tipo de secado, que no lo puse aquí, pero que sí está en el apunte que les voy a pasar,
que figura dentro de lo que es secado artificial y que es a través de productos químicos, ¿sí? Las maderas, así como hemos visto que se las corta, se las sumerge en algunos productos químicos y se produce el secado, es decir, que le saca todo el agua, solamente le deja el agua de constitución a las maderas y le produce el secado artificial, ¿sí? Lógicamente, como se imaginarán, esos productos químicos son carísimos y siempre afectan alguna otra propiedad de la madera, ¿sí? Por lo cual no es muy aconsejable, pero se lo suele hacer porque es lo más rápido que existe, ¿sí? Incluso es mucho más rápido que el secado artificial, ese que estamos viendo. Y que disculpe que lo interrumpa, le hago una pregunta. O sea, usted lo que nos dice de que de la forma artificial, el mejor método es darle calor con humedad, pero esto no le genera humedad a la madera, agua de constitución. No. No, El agua de agua de constitución es constitución al inamovible. vapor. No. El agua Bien, de constitución es inamovible, no se aumenta ni se disminuye. Solamente desaparece cuando quemamos a la madera, o sea, cuando la destruimos a la madera. Sí, lo que se perfecto. aumenta o se disminuye es el agua libre y el agua de saturación. O sea, Pero digamos que artificialmente, digamos, la mejor manera es por calor y vapor. calor y vapor. ¿Por qué? Perfecto. Porque vamos secándola, o sea, el calor es más que el vapor. O sea, se va secando más de lo que se humedece, pero a la vez se va humedeciendo para que no se raje la madera, o sea, para Es que como no... más uniforme, digamos. Exactamente, porque Bien. como he leído recién, si yo lo seco con calor solamente, pero no lo voy humedeciendo, sí se me va secando de afuera, pero la parte de adentro no le entra el aire caliente, entonces no acompaña ese secado y se producen las grietas y las fisuras, Claro, no las es rajaduras, uniforme. digamos. No es uniforme, Perfecto. ¿sí? Y finalmente, para terminar con el tema de maderas, podemos decir que existen maderas que no son maderas en sí, sino que son maderas mejoradas o artificiales, ¿sí? Como les dije al comienzo, nada se desecha. Aquí en tema de madera todo se transforma también, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, eso justamente como no lo vamos a hacer la visita al ITEME, ahí se ven los tableros de viruta, lo que decía ayer la compañera, bueno, el fibrofácil, el hardboard, el superboard, el chapadur, los paneles aglomerados, paneles de fibra de madera, la madera laminada o placa terciada, ¿sí? Todas estas se fabrican con pedazos, con desperdicios de madera, que se las encola, ¿sí? Se las prensa a altas temperaturas y baja presión, en láminas, en virutas, ¿sí? Y se van consiguiendo maderas mejoradas de distintos espesores, desde 0,5 milímetros, 3 milímetros, 6 milímetros. ¿Todos han entrado alguna vez en ESMA-11? ¿O alguien ha entrado alguna vez en ESMA-11? El piso de ESMA-11, de la zona esa donde van a sacar órdenes y toda esa parte, está hecho con paneles de virutas, ¿sí? Paneles de aglomerados, eso que dice ahí el último. Paneles de virutas orientadas. Ya les voy a pasar yo en el apunte, ahí está explicado cómo se forma ese panel con precisión para que a ustedes les quede y el que lo quiera leer para saber cómo se lo fabrica, lo haga, ¿sí? A mí me basta con que sepan que existen diferentes tipos de maderas mejoradas o artificiales que se las prepara con desperdicio de otras maderas, ¿sí? Y bueno, ahí figuran los distintos tipos, pero en especial cuando sabemos estar en la presencialidad, suelen ir los chicos al ITM y ahí ven la fabricación de los tableros de virutas orientadas, ¿sí? Eso es muy importante, muy interesante que lo sepan y que lo vean, ¿sí? Como les digo, no les vamos a preguntar cómo se lo fabrica, pero sí es muy interesante y cuando lo empiezan a leer atrae. Así que bueno, eso
Ya les voy a pasar con el apunte completo. Resumiendo, para todos los ensayos absolutamente de madera es importante e imprescindible contar con una probeta sana. Contar con una humedad perfectamente definida, que como su compañera lo dijo hace un rato, anda en el orden del 12 o el 15%, y se debe en las dos dimensiones de la fibra. ¿Les queda claro? Esto, digamos, como conclusión, y se lo pongo así separaditos a los 3 puntos y en grande, para que cuando lo vean al apunte se acuerden, y viendo eso se van a acordar por qué cada cosa. Y es más fácil de relacionar todo lo que vimos.